de Mateo, capítulo 13, y es un mensaje bien interesante de una parábola, una historia muy conocida por la mayoría de nosotros que se llama la parábola del sembrador, la historia del sembrador, aunque en realidad debería ser llamada la parábola de los terrenos en los cuales la semilla cayó. Y vamos a reflexionar en esta porción de Mateo capítulo 13. El Evangelio de Mateo es un evangelio que tiene 5 grandes discursos del Señor Jesucristo a lo largo del evangelio, y este es el tercer discurso de Jesús en el evangelio de Mateo, donde va a contar 7 parábolas, 7 historias, y esta es la primera de las 7 que vamos a reflexionar juntos. Dice en Mateo, bueno, antes que nada Jesús había estado con la multitud, no sé si usted recuerda que la estaba enseñando, y llegaron y le dijeron: tu madre y tus hermanos están afuera, y dijo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Esa es la persona más cercana a mí. ¿Recuerdan esa ocasión que predicamos de esto? Y entonces estaba enseñando a la gente, y dice la Escritura que se conglomeró tantas personas que el Señor Jesucristo fue necesario que saliera, la multitud lo apretaba en la arena de la orilla del lago de Galilea, y tuvo que subir a una barca que estaba a la orilla, una barca de pescador, y dice la Escritura que se sentó, y la multitud estaba rodeando el barco. Probablemente algunos hasta metieron sus pies al agua para escuchar a Jesús, hacer como un tipo de anfiteatro. En medio de la barca se sentó Jesús y comenzó a enseñarles, y esto es lo que Jesús les enseñó en el capítulo 3, en el verso 3, dice: entonces comenzó Jesús a hablarles de muchas cosas por medio de parábolas. Y es importante explicar que es una parábola. No estamos hablando de la antena parabólica, ¿verdad? Que algunos, era la gran cosa, ¿verdad? En nuestros tiempos, la parabólica. ¿Quién diría que ahora un celular puede tener acceso a eso y más satélites del mundo? Pero la palabra parábola significa comparación o ilustración. Es una historia corta que ilustra una verdad importante para nuestras vidas, una verdad espiritual. En Mateo 13:3 les dijo: un sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla cayó en el camino, y llegaron las aves y se la comieron. Entonces está contando la historia de un hombre que sale y que siembra la semilla, y que en medio de sembrar la semilla, el propósito del sembrador era que la semilla cayera y diera fruto. Más adelante vamos a saber que esta era una semilla de trigo. El trigo se utiliza básicamente para hacer pan, ¿verdad que sí? ¿Se acuerda que la oración de Jesús que dijo: danos el pan nuestro de cada día, ¿verdad? El pan es vital. ¿Cuántos de ustedes comen todas las semanas con pan? O con tortillas, ¿qué tal? Puede faltar la tortilla. ¿Ustedes, cuántos de ustedes es uno de ellos que la tortilla o el pan no puede faltar en su casa en cada comida? Pues somos hispanos, ¿no? La mayoría de nosotros. Para los asiáticos es el arroz. Entonces es muy importante que entendamos la importancia de que este es un sembrador que busca tener fruto para que haya alimento, para que haya una utilidad, para que haya una bendición en poder tener alimento necesario para su cultivo. Y sale por el camino de su casa y empieza a esparcir la semilla del trigo en una mano para que caiga en una buena tierra y esa semilla fructifique. Y entonces continúa Jesús diciendo que primero que nada, una parte cayó en el camino, un camino de tierra, pero no estaba muy duro ese terreno, no permitía que la semilla cayera y pudiera germinar, porque el terreno era duro y difícil. Y dice que llegaron las aves del cielo y se comieron ese grano de trigo. ¿Por qué se lo comieron? Porque tenían hambre y porque es alimento ese trigo, ese grano. Pero ese grano no solamente es un alimento para el pájaro, sino tiene el potencial de convertirse en un gran cultivo, un gran plantío de trigo. Pero nunca vio el fruto de poder convertirse en una planta, porque cayó en un terreno que estaba duro, un camino, y vinieron las aves del cielo y se lo comieron. Nunca pudo fructificar. Muchas gracias, hermano. Y continúa diciendo Jesús en el verso 4, otra parte cayó entre las piedras. O sea, cayó en un terreno que sí había tierra y había piedras, era un terreno pedregoso.
y en algún lugar donde había un poquito de tierra cayó esa semilla de trigo, y dice la Escritura que esa semilla brotó pronto. Sí hubo fruto, sí empezó a hacerse una planta de esa semilla de trigo. Pero dice Jesús que la tierra no era muy profunda y había roca. Entonces la planta no podía alimentarse de los nutrientes necesarios para poder crecer. Y dice Jesús que salió el sol. Y el sol dio muy duro contra esa planta y la quemó. Nosotros plantamos un árbol de peras al frente de nuestra casa en un lugar donde da mucho el sol, y atrás plantamos un árbol de manzanas y un árbol de ciruelas. Y el árbol de manzanas y ciruelas ya empezaron a dar, aunque las ardillas se lo han comido generalmente. Pero el árbol de enfrente que pusimos enfrente se empezó a secar y a perder sus hojas, porque el sol daba tan fuerte en ese lugar que no podía mantenerse con vida la planta alimentándose de los nutrientes de la tierra. Y algo así pasó aquí con esta planta de trigo. Dice que el sol la quemó y como no tenía raíces secó y se murió. Y continúa Jesús diciendo, otra parte de la semilla cayó entre espinos. O sea, había un terreno del sembrador que tenía plantas, mala hierba, que tenía plantas malas. Nosotros también nos pasó en nuestra casa que empezaron a salir mucho lo que le llaman aquí el moss, le llaman, eso no sé cómo se llama en español, esa musgo, gracias, exacto. Un musgo que se extendió y llegó un punto que se extendió tanto que predominó sobre el pasto, y algo así pasó. Cayó la semilla, empezó a brotar otra vez, pero había estos espinos, le absorbieron empezaron a ahogarla y a matar la planta y a quitarle todos los nutrientes, de tal manera que la plantita no podía alimentarse de un alimento sólido para crecer y poder dar fruto. Y dice Jesús, pero otra parte, o sea, hubo 3 intentos fallidos, ¿verdad? Al ir el sembrador sembrando una semilla fructífera. Una parte cae en el camino, un terreno duro, y llegan las aves y lo comen y nunca se establece una planta fructífera. Otra cayó entre pedregales, entre un terreno pedregoso, brotó luego, dices, aquí hay vida, pero esas piedras y esa falta de profundidad y el sol hicieron que esa planta no durara. Y la tercera es que creció entre espinos y los espinos ahogaron la vida de esa planta. Pero hay un cuarto terreno. Dice, pero otra parte cayó en buena tierra. Y como era buena tierra, creció una planta de trigo que germinó y dice que dio buena cosecha. Algunas espigas dieron 100 granos por semilla, otras 60 granos y otras 30 granos. Los que tienen oídos, oigan, dice Jesús. Y él estaba en la barca y la gente estaba alrededor, eran personas interesadas en Jesús. Algunos de ellos eran discípulos, otros eran personas que lo habían visto hacer sanidades y que estaban interesados en querer saber más. Y Jesús termina diciendo, los que tienen oídos, oigan. ¿Qué quiere decir Jesús? Que si tienes oídos espirituales para poder entender lo que Dios te está diciendo en esta tarde, entonces escucha lo que Dios tiene para ti hoy. ¿Y por qué Jesús hablaba en parábolas? Continúa Mateo 3, 10 al 11, dice, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué hablaba la gente en parábolas? ¿Por qué utilizaba historias para ilustrar verdades espirituales? Y Jesús les contestó, a ustedes Dios les da a conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Suena algo un poquito elitista, ¿no? Como que Dios dice, tú sí, pero tú no. A ustedes se les va a dar el privilegio de saber la verdad, pero los demás no me importan. Y Jesús aclara aquí qué es lo que quiere dar a entender, que nos ayuda mucho. Siempre hay que leer la Escritura en su contexto. Dice el verso 12, pues al que tiene se le dará más y tendrá más, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. ¿No le parece un poquito injusto? Al que tiene se le da más y al que no tiene se le quita. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo esto? ¿Es nuestro Dios un Dios injusto? Dice, por eso les hablo por medio de parábolas, porque ellos miran pero no ven, escuchan pero no oyen ni entienden. Y continúa diciendo, bueno, primero que nada, quiero aclarar,
hay alguna verdad muy grande aquí que dice: el que tiene se le dará más, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Jesús está hablando no de hacer acepción de personas, porque la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Jesús está hablando de que aquellos que tienen interés en el reino de los cielos, en el reino de Dios, van a buscar la manera de crecer y de aprender de Dios y de llenarse de Dios, a fin de tener más en Dios y de madurar en su fe espiritualmente. Y aquellos que no les importan las cosas de Dios, Dios no les va a poner la mesa tendida, ni va a estar rogándoles, ni les va a estar diciendo que a la fuerza se vuelvan a Dios, porque no tienen interés en buscar de Dios. Es lo que está diciendo esta enseñanza tremenda de Jesucristo. Al que tiene, se le dará. Hay gente, lo vemos en todos los aspectos, por ejemplo en el matrimonio. Me pasa mucho como pastor que conozco la situación de las ovejas del pueblo de Dios, de la gente que viene a nuestra iglesia, y oro por situaciones y necesidades. Y sé que, por ejemplo, hay 4 matrimonios con problemas en nuestra iglesia, que me he reunido con ellos, que veo con claridad cómo pueden mejorar, si tan solo ella se vuelve más amorosa, o si tan solo él deja su orgullo y toma en serio a su esposa, si los dos ponen de su parte. Yo veo que hay soluciones, pero el problema es que muchos no quieren dejar el orgullo, no quieren buscar ayuda. Hay gente que en problemas matrimoniales dice: no, yo no voy a ir a contarle a nadie mis problemas. Y también porque tienen temor a que alguien les diga la verdad. Tienen temor a que alguien les ponga el dedo en la llaga y les diga: eres un orgulloso, o eres una persona desconsiderada o egoísta. Y dicen: yo a nadie le cuento mis problemas, y no buscan ayuda. Y hacemos, por ejemplo, una conferencia matrimonial para la iglesia, y en la mente mía está que estas 4 parejas vayan. ¿Se acuerdan que hicimos por 12 semanas los grupos de vida matrimoniales? ¿Para cuántos de ustedes fue de bendición? El aprender a comunicarse, el aprender a arreglar los problemas, el convertir las críticas en quejas, y en vez de quejas hacer las peticiones, ¿se acuerdan? El aprender a ver que escuchaste bien, repetir lo que escuchaste, el aprender a comunicarse sin estar a la defensiva, el tratar de utilizar intentos de reparación en la relación, el doblegar el orgullo, el reconocer cuando estamos mal, pedir perdón, etc. Dios hizo cosas muy hermosas en muchas parejas de la iglesia, pero yo sé que hubo, varias parejas en nuestra iglesia, algunas poquitas, que yo sé que estaban en problemas, y que yo sé que se hubieran beneficiado tremendamente de ese estudio bíblico en los hogares de matrimonio. Pero me dio una tristeza de saber que no fueron. Y que la gente que yo veo que tiene matrimonios sanos, que se respetan, que se aman, que vienen juntos, que sirven a Dios, esa es la gente que fue a los estudios, y mucha de esa gente es la que más provecho sacó de la ayuda matrimonial. ¿Por qué? Porque tienen un buen matrimonio, no porque tienen una varita mágica, sino porque tienen el deseo de tener un buen matrimonio. Los mejores matrimonios son los que quieren ser buenos matrimonios. Entonces, ¿qué sucede? Que al que tiene se le da más, pero al que no tiene, por no haber ido a los estudios, por no doblegar el orgullo, por no reconocer su error, por no recibir pedradas de las enseñanzas de áreas a cambiar, o porque dijeron: están muy difíciles las cosas entre nosotros, precisamente porque están difíciles tienes que ir y buscar ayuda. Son las personas que no los recibieron. Entonces, crecen los que buscan y preguntan. Interésate, busca, pregunta, obedece a Dios, aplica su palabra, no seas un oidor olvidadizo. Y eso es lo que está diciendo Jesús: al que tiene, se le dará más. Al que no tiene, al que anda ahí de, pues hoy busco a Dios, mañana no, pues no me interesa, nunca agarro la Biblia, en las cosas de Dios, pues más o menos. Aún lo que tiene, le será quitado. ¿Están conmigo? ¿Están entendiendo el mensaje que Jesús nos está diciendo? Fue muy bonito que esta semana antepasada, creo que un joven de nuestra iglesia me preguntó, me dijo: pastor, ¿qué versión de la Biblia me recomienda? Porque quiero empezar a leer la Biblia, no sé cuál utilizar. Y yo le dije: mira, te recomiendo una versión sencilla para que la entiendas,
Puede ser la Biblia de Nueva Versión Internacional, o Dios habla hoy, o Biblia en lenguaje actual, o Nueva Traducción Viviente. Y le mandé un video que tengo en el segundo video de hermenéutica, de reglas de interpretación bíblica, que tengo en la iglesia, sobre cómo interpretar la Biblia y por qué hay diferentes versiones de la Biblia, porque utilizan diferentes acercamientos a la traducción. Unos traducen literalmente palabra por palabra. Por ejemplo, en inglés sería, supongamos que dicen cool, ¿verdad? Cool es, o en inglés, qué padre, ¿verdad? Te fue bien en tu trabajo, qué padre. Imagínate que lo traduzcas al inglés y digas, oh, they gave you the job, what a father. Qué padre, what a father. No, ¿verdad? No se traduce. O cool, que me dices, sí, me dieron el trabajo, y yo te diga frío. Pues no se traduce, cool, ¿no? Entonces hay versiones de la Biblia que traducen. Por eso dice la Reina Valera, y llegó un hombre dando voces. No estaba dando voces, estaba gritando. Pero en el arameo y en el tiempo bíblico, la forma de decir gritar era dar voces, ¿no? Entonces, por eso vas a una Nueva Versión Internacional y dice, estaba gritando, ¿no? Entonces, les explico eso, y este muchacho se metió y dijo, pastor, vi el video, y dice, disculpe que lo moleste. Y yo por dentro pienso, no es una molestia, me encanta que me está preguntando, porque ese es el tipo de personas que quieres, y porque quiere, le mandé el video, y se entrenó, y se capacitó, y ahora puede saber, aunque es nuevo en el Evangelio, porque hay diferentes versiones de la Biblia, y una versión que le va a ayudar. Y le recomendé en Amazon una Biblia que se llama Biblia del Diario Vivir, que es una Biblia de estudio en la Nueva Traducción Viviente. Yo creo que la va a mandar a pedir. ¿Por qué? Porque al que tiene le será dado, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Por qué no Dios te bendice más? Pues la pregunta, ¿qué estás haciendo tú de tu parte para mostrar obediencia a Dios, hambre de Dios, interés por Dios? Hay un dicho que dice, el interés tiene pies. Y hay gente que pone todo tipo de excusas. No, es que no puedo, es que tengo mucho trabajo, es que ahorita no, es que después busco a Dios. Y por eso se quedan sus vidas en un estancamiento. Y dice Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios y su vida justa, y todo lo demás que anhelan en su vida vendrá por añadidura. Pero hay personas que se olvidan de Dios, ponen a Dios en segundo lugar, y por eso nunca llegan a la plenitud que Dios tiene para nosotros, o que Dios quiere que alcancemos en el conocimiento de Él, en el caminar con Él, en su palabra. Entonces continúa Jesús y dice, se cumple lo que dijo Isaías: por más que escuchen, no entenderán; por más que miren, no verán. Pues la mente de este pueblo está entorpecida. Tienen tapados los oídos y han cerrado sus ojos para no ver ni oír, para no entender ni volverse a mí para que yo los sane. Qué tremendo. O sea, Jesús no estaba diciendo, voy a hablar por parábolas porque ustedes son mis elegidos, yo los predestiné para salvación, solo ustedes, y al resto de la humanidad no, porque no los elegí, porque son pecadores, pero a mí me complace en mi gracia elegirlos ustedes, y por eso ustedes les revelo los secretos del reino, como diría el calvinismo. No, lejos está de esta interpretación de lo que el pasaje está diciendo. El pasaje claramente está mostrando, cuando apelando a Isaías capítulo 6, cuando Dios llama a Isaías y le dice, te voy a enviar a un pueblo rebelde, que tiene ojos pero no ve, oídos pero no oyen, y eran el pueblo elegido por Dios, que había endurecido su corazón al mensaje de Dios. Y vemos que aquí dice de que la razón por la cual les hablaba en parábolas era para que el que tuviera interés se iba a acercar a Jesús y le iba a haber dicho, a ver, ¿qué significa esa escritura? O el que tuviera interés espiritual, está diciendo. Por eso dice, el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. Entonces dice aquí la escritura que la razón por la cual tenían los oídos y no escuchaban, o los ojos y no veían, era porque no querían. Porque no querían volverse al Señor. ¿Alguna vez tú has tenido algún familiar, alguna persona querida por ti, o alguna persona en tu vida que le has hablado de Cristo y le has dicho, acércate a Dios? O quizá
Tus padres te han hablado de Dios o te han dicho, hijo, hija, vuélvete a Dios, busca a Dios. Dios no es una religión, Él es el que puede dirigir tu vida mejor. Ya, papá, no me digas, ¿no? O alguna vez le has dicho a alguien familiar y dice, no, tú tienes tu religión, tú con tu religión y yo con la mía. Pero no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de una relación con Dios que puedes comenzar en tu vida. No, a mí eso de la religión no. O sea, no es que no pueden entender. Es que tienen ojos pero no ven, oídos y no escuchan y no quieren. No importa si les muestras con claridad. ¿Alguna vez con alguien has usado la Biblia? Y mira, pero la Escritura dice eso y les lees el versículo. Pues tú con tu religión y yo con la mía. No importa que les muestres la verdad y que sea claro y que sea obvio. Están predispuestos a no querer entender y a no querer creer. ¿Están conmigo? ¿Sí o no? Tienen un problema de un corazón cerrado a Dios. Y dice, pero dichosos ustedes, porque tienen ojos que ven y oídos que oyen. Les aseguro que muchos profetas del Antiguo Testamento y personas justas quisieron ver esto que ustedes ven, ver al Mesías, a Dios con nosotros, a los cojos andar, a los ciegos ver, a los sordos oír. Muchos quisieron ver al Mesías y no lo vieron. Dichosos ustedes, quisieron oír esto que ustedes oyen y no lo oyeron. Eso nos muestra que nosotros somos bendecidos, iglesia. Nosotros tenemos el privilegio. ¿Cuánta gente tiene pavor a la muerte? ¿Cuánta gente puede decir como Pablo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿Cuántos de ustedes saben que si tuviéramos un accidente y muriéramos esta semana, que iríamos a la presencia de Dios? ¿Por qué? ¿Porque somos dignos? ¿Porque somos justos? No, por la gracia de Dios. Porque hemos creído en el sacrificio perfecto de Jesús por nuestros pecados. Que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Que Él llevó nuestras culpas y nuestros pecados y por su llaga fuimos nosotros sanados, por su gracia. Que la salvación es por gracia, un regalo inmerecido, que no es que nosotros trabajamos para ello o lo conseguimos, sino es un regalo inmerecido de Dios que se adquiere por medio de la fe, de la confianza en el sacrificio perfecto de Jesús por nuestros pecados. ¿Cuánta gente quisiera saber que tiene vida eterna? ¿Cuánta gente está desesperada en la vida y no sabe que puede clamar, doblar sus rodillas y que el Dios que hizo el mundo puede escuchar en la cercanía nuestra voz y nuestras oraciones? Es el privilegio de los que somos cristianos. Por eso tenemos que compartir a otros ese mensaje. Sigue invitando personas que conozcan a Jesucristo. Sigue invitándoles a conocer al Señor. Invítelos a la iglesia, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y continúa diciendo, bueno, ¿qué significa esta historia de la parábola del sembrador? Entremos ahora en su significado. Primero que nada, esta historia nos da razones por las cuales la gente no viene a Cristo, pero también nos sirve a cada uno de nosotros como cristianos, incluyendo al pastor, incluyendo a los que servimos a Dios por su gracia, que es un privilegio inmerecido que Dios en su misericordia nos permite. Nos sirve a todos nosotros como una advertencia de decir de la importancia de estar arraigados en Dios y cimentados en Él, y de constantemente estar removiendo de nuestro corazón las piedras. La gente que trabaja en el campo, por ejemplo en las vides, tiene que remover y trabajar la tierra, y tiene que remover a veces mala hierba o piedras, y tiene que estar preparando el terreno para que el cultivo sea fructífero y no haya nada que estorbe. Y Hebreos nos dice que debemos correr nosotros con paciencia la carrera de la fe, despojándonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. ¿Verdad que dice eso Hebreos? Entonces hay tres peligros que debemos evitar, y el que tiene oídos para oír, que oiga. Primero que nada, dice Jesús en Mateo 13, 18 al 19, dice, escuchen lo que quiere decir la parábola. Primero que nada, verso 19. Los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden, son como la semilla que cayó en el camino. Es un terreno duro, es un terreno aplanado, no hay manera que la semilla penetre en la dureza de la tierra y germine una planta, porque el terreno es duro. Y así hay gente que está endurecida del corazón,
endurecida por el pecado, endurecida por malas experiencias, endurecida porque tiene amargura, endurecida porque ya no puede confiar ni creer en nada, endurecida porque no quieren creer, endurecida porque quieren hacer lo que se les da la gana y no quieren someterse a Dios. Y dice la Escritura que cuando vienen los pájaros, viene Satanás, el maligno, el malvado, que quiere apartarnos de Dios, que es el acusador de nuestros hermanos, que es el enemigo de nosotros. Y dice que viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. O sea, quizá Dios quiso sembrar una semilla en medio del terreno duro, en una región blanda. ¿Alguna vez has conocido a alguien que de repente sientes como que se ablanda un poco? Y dices, no, pues sí, la verdad que sí necesito de Dios. La verdad que sí estoy pasando un momento difícil, pídale mucho a Dios. Y de repente dice, no, sí, el domingo te acompaño. Vas a ver que pronto voy contigo a la iglesia. O vas a ver que sí me voy a acercar a Dios. Y pasa una semana y 2 semanas y luego no, y ya siguen otra vez en lo que hacían antes, en el pecado, alejados de Dios. ¿Alguna vez has tenido experiencias así? ¿Por qué? Porque la semilla que quiso ser sembrada tenía un corazón duro. Y esa es la primera persona. La primera persona es la persona que tiene incredulidad, que tiene dureza de corazón. Que Satanás pone distracciones para que esa gente no se rinda al Señor. Hermanos, estamos en una guerra que es espiritual. Dice Efesios 6 que nuestra lucha no es contra otras personas, sino contra Satanás y sus huestes que buscan llenar nuestro corazón de amargura, de odio, quitarnos la fe, derrumbarnos del camino que estamos caminando, corriendo en Cristo. Y cuando tú y yo le hablamos a alguien de Jesús y estamos orando por alguien, hay alguien interesado, muy interesado, en que esa persona no escuche de Dios. ¿Alguna vez has pasado que le vas a hablar a alguien de Cristo? Y estaba, por ejemplo, estás en una tiendita y estás con la señora de la tienda, de nuestros países típico, ¿no? Con doña Juanita o como se llama ahí en la tienda y el refresco y no, pero usted busque de Dios. Y justo cuando se abre la conversación para hablar de Dios y nadie de repente suena el teléfono y de repente llega la gente, hola, disculpe, me tengo que ir. Justo en el momento que está el momento perfecto para hablarles del Señor, hay todo tipo de interrupciones. Yo no sé si alguna vez te ha pasado en tu vida que quieres buscar de Dios y que en el momento que quieres buscar de Dios te llegan circunstancias o situaciones que te distraen. Y eso nos muestra que Satanás está interesado en que no nos rindamos a Dios y no tengamos una vida rendida a quien nos dio la vida, que no tengamos una vida de plenitud y de frutos en Él. Después continúa Jesús diciendo, la semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto. ¿Cómo lo reciben? Con gusto. Dicen, sí, eso necesito a Dios. Muy bonito fue el testimonio de nuestra hermana Catalina el domingo pasado, que compartió que cuando ella llegó a la iglesia, por un año, nuestra hermana Anaí la estuvo invitando a la iglesia. Y dijo, ¿voy o no voy? Dijo, no quiero ir, yo tengo mi religión, no quiero que me cambien. Y dice que llegó y que su mente decía, párate y vete, ¿no? Salte de aquí, no creas, pero su corazón quería quedarse. Y eso nos muestra que es qué poderoso testimonio, porque nos muestra la condición y la lucha que hay en el corazón de muchas personas, que Dios quiere alcanzarles, pero que hay algo en su corazón que dice, no. Y por eso 1 Pedro nos dice que debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre sobre la esperanza que hay en nosotros. Dice Pablo que él quería persuadir a griegos y no griegos, a los que hablaban el idioma del imperio y a los otros y a judíos, de que Jesús era el Mesías y vinieran a la salvación. Debemos estar preparados para remover obstáculos. Hay gente, por ejemplo, que le hablas de Dios y te dice, ay, sí, claro, un día de estos voy. Pero en su mente está pensando, ni se crea que voy a ir. Pero te está diciendo, sí, claro que sí, ahí voy a llegar. Y por dentro te está dando el avión, como decimos. Porque en su mente no está pensando que va a venir. Y hay gente que dice, es que usted me habla y todos me hablan lo mismo. Ayer estuvieron los mormones tocándome la puerta. La semana pasada vinieron los testigos de Jehová. Como aquel, ¿no? Que dice, toca la puerta y dice, ¿quiénes son? Somos los testigos de Jehová. ¿Y qué quieren? Queremos platicar. Pues platiquen entre ustedes. Bueno,
Hay gente que tiene temor y miedo porque hay tantas creencias y sectas y religiones. Y entonces uno tiene que remover el obstáculo y decirle, mira, yo no te estoy hablando de mi religión, no te estoy hablando de que mi iglesia es la mera buena y todas las demás iglesias están equivocadas. Te estoy hablando de una persona que se llama Jesús, que Él dijo que Él vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Una persona que dijo que de tal manera nos amó Dios, que dio su vida, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que remover obstáculos, decir, en mi iglesia no tengas temor de que vas a venir y te van a querer sacar el dinero. No tengas el temor de que vas a venir y luego no te los quitas de encima y van a estar sobre ti y no te van a dejar en paz. No, en la iglesia no hacemos eso. El buscar a Dios es algo voluntario y aquí lo vemos con Cristo, que Él dijo, el que quiere, el que tiene le será dado y tendrá más. El que no tiene aún lo que tiene le será quitado porque no tiene interés, ¿verdad? Entonces es bueno nosotros remover obstáculos. Y dice que aquí, que esta semilla como no tenía, recibieron la palabra con gusto, pero ¿qué dice el verso 21? Pero como no tienen, ¿qué? Suficiente raíz, no se mantienen firmes. Quiero preguntarte, ¿tienes tú suficiente raíz en Cristo? ¿Cuántos de ustedes tienen suficiente raíz en Cristo? ¿Qué te da la raíz? La convicción de la palabra. Dice la Biblia que estemos arraigados en Cristo, que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Lo que nos da un cimiento muy profundo es el tiempo personal que pasamos con Dios leyendo la Biblia. ¿Cuántos de ustedes leyeron su Biblia todos los días esta semana? ¿Cuántos de ustedes? La verdad que en el cristianismo es un porcentaje muy pequeño. Y eso es lo que hace la diferencia entre los cristianos fuertes y los cristianos que no son firmes. Eso hace la diferencia entre los que obedecen a Dios y los que no lo obedecen. Que los cristianos firmes encuentran su firmeza de conocer a Dios a través de la Escritura, conocer acerca de cómo servirle. La palabra de Dios siempre nos bendice. Ayer compartí un devocional, si lo vieron en Facebook, que impacta nuestro corazón o nuestra vida en alguna área de nuestra vida, la Escritura. Entonces dice que no se mantienen firmes cuando por causa del mensaje sufren ¿qué? Pruebas o persecución. Entonces vienen las pruebas y la persecución y dicen, oye, espérate, yo me estoy acercando a Dios y me acerqué a Dios y me corrieron de mi trabajo por ser cristiana o por ser cristiano. Me acerqué a Dios y perdí la comunicación con mi hija o perdí la comunicación con mi mamá. Perdí la comunicación con mis hermanos y no me hablan porque voy a una iglesia cristiana. ¿Alguno de ustedes ha experimentado eso en su vida en algún momento? ¿Sí? Y dice, me estoy acercando a Dios, pero en el trabajo ya me dicen el aleluyo. O me dicen el hermanito. Y me cantan alabaré, alabaré, alabaré cuando llego al trabajo. Sí, son tremendos la carrilla que te echan afuera. Entonces llega un punto que dicen, no sé si esto sea para mí. Yo quería entrar a buscar a Dios tranquilo, sin bronca, sin problemas. Pero esto es un sacrificio muy grande que hay que dar y como que no estoy tan dispuesto a hacerlo porque amo mucho a mi familia y no quiero que me estén burlando de mí. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, me encontraron una enfermedad, perdí mi trabajo, no tengo con qué pagar y ahorita que estoy sirviendo a Dios y en la mente pasa, ¿dónde estás, Dios? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Como no tienen firmeza en la palabra, tropiezan y caen. Y esa planta que iba a dar fruto y que ibas a hacer tu vida útil en las manos de Dios y que ibas a encontrar gozo compartiendo de Jesús con otros y que Dios te iba a permitir y usar tu vida para restaurar hogares y familias y tener en tu vida paz y gozo y alegría y que era un momento de turbulencia, pero que esa turbulencia se iba a calmar eventualmente. Ibas a ver que a lo mejor esa turbulencia Dios la usó en tu vida para producir carácter y enseñanza o para trabajar algo en ti. Pero como no te aguantaste, dejaste de orar, de leer la Biblia, dejaste de ir a la iglesia. ¿Y qué pasó? Nunca hubo fruto en tu vida. ¿Por qué? Porque no había suficiente raíz. Y esas son las personas que hay
un terreno pedregoso, que todavía hay piedras en su vida, que necesitan profundizar en medio de las piedras, en medio de malos hábitos, en medio de amargura, en medio de falta de perdón. Imagínate, piedra de amargura, piedra de falta de perdón, piedra de hábitos que no agradan a Dios, y Dios te dice: arráigate, hijo, en mi palabra, en una relación conmigo. Y Dios quiere que profundices tus raíces, pero tú te quedas ahí a medias, y cuando viene el sol y viene el problema o la burla, dices: no, ya no. Y eres inconstante, sin raíz o profundidad, y el rechazo y los desánimos hacen que la palabra no fructifique. Y por último, en Mateo 13:22 dice: la semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje, pero ¿qué pasa? Los asuntos de esta vida les preocupan demasiado. Interesante, ¿cuántos de nosotros tenemos asuntos que nos preocupan? Levante la mano quien no tiene nada que le preocupe, para que lo paso al frente y nos dé la enseñanza cómo le hace. ¿Sí? Lo más seguro es que si hay momentos así, borrachitas que Dios nos da, que digo, puedo decir estoy feliz por lo que Dios ha hecho. Qué bonito, ¿no? Todos tenemos áreas que nos preocupan, alguna u otra área, sea física, de salud, una enfermedad con la que batallamos, algún problema relacional en la familia, algún problema hasta con el vecino o con un compañero de trabajo, o alguna situación financiera. Pero aquí está hablando Jesús de que les preocupan, ¿cómo? Demasiado. Y el amor por las riquezas los engaña. Todo esto, ¿qué hace? Ahoga el mensaje, porque acuérdense que cayó la semilla, iba a fructificar, pero estaba rodeada ¿de qué? Rodeada de espinas, y las espinas ahogaron el mensaje. Todo esto ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto en ellos. ¿Qué representan las espinas en esta historia de ilustración, en esta parábola? Representan dos cosas. ¿Cuáles son? La preocupación desmedida por problemas de nuestra vida. ¿Y cuál es la otra? El afán por decir, quiero tener más. Porque ¿quién de ustedes se enojaría si ahorita le digo que hay un millonario que quiere hacer un cheque de $10,000 para todos en la iglesia? Yo sé que no, todos estarían felices. Ay, pues claro, hermano, me voy a comprar mi carro que tanto me hace falta, voy a pagar esta deuda. Entonces todos tenemos una preocupación por salir adelante y pagar las cuentas que tenemos, y anhelos de salir adelante financieramente. Y aquí está hablando de cuando Dios quiere dar fruto a nuestra vida, pero el afán, la preocupación desmedida ahoga lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón. Puede ser una preocupación desmedida por encontrar pareja, hello, ¿no? Puede ser eso. Y se vale, porque tenemos el anhelo cuando somos solteros de encontrar a alguien. A veces también Dios da contentamiento, como Pablo, como Jesús, y dices, tengo una misión que cumplir, mi vida no se define si tengo o no tengo pareja, tengo buenos amigos, tengo una familia que me quiere y tengo una vida que vivir y que gozar, ¿no? Pero hay ocasiones en que hay esa preocupación, pero habla de un afán desmedido. El afán ahoga el mensaje. El deseo de tener más hace en un lado a Dios de ser prioridad. ¿Cuántas veces hemos puesto en primer lugar un buen trabajo antes que servir a Dios? El poder ganar más dinero con un trabajito que nos salió. Ahora hay excepciones, yo entiendo, tienes que pagar cuentas, trabajas duro estos 2 meses porque después se alenta el trabajo. Pero estoy hablando cuando hay una condición de siempre, te dicen, te invito a la iglesia, ay, no sé, estoy cansado. Sale un trabajo y te van a pagar tanto, ahí voy a estar. Ponemos en prioridad el afán de las riquezas en vez de Dios. Y como estamos pensando tanto en las riquezas, dejamos a Dios en segundo lugar. Son 3 peligros que como cristianos todos podemos pasar por ellos. Mira, algunos expertos bíblicos comparan este pasaje con un pasaje muy famoso para los judíos en Deuteronomio 6:4. En hebreo se llama la Shema, porque comienza diciendo Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, oh Israel, escucha. Y que aquí dice Jesús, el que tiene para oídos para oír, oiga, ¿no? Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo, ¿qué? Tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y algunos ven en esto una referencia a la audiencia judía de Jesús, donde cuando nos preocupan los problemas, los asuntos de esta vida,
Necesitamos amar a Dios con toda nuestra alma. No decir, ay, me vinieron las broncas y los problemas, no tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de buscar de Dios. Yo pensaba que al estar en Dios no iba a sufrir. Y Dios te dice, ama a Dios con toda tu alma, esté la situación como esté, confía en Él, entrégale tu corazón con tu alma. Las riquezas representan poder, representan fuerza en el hebreo. Fuerza y poder son sinónimos. Entonces amarás a Dios con todas tus fuerzas. Tu fuerza y tu poder se encuentra en el amor a Dios y no en las riquezas. Algunos ven eso de la Shema, que debemos amar a Dios con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque sin Dios no tendríamos vida. Sin Dios no estaríamos aquí. Sin Él no hay esperanza. Al morir vamos a Él y le vamos a dar cuentas de nuestra vida. Él no va a ver las cuentas de nuestra chequera. Él no va a ver el carro que manejamos. Él no va a ver la casa que tenemos. Él va a ver un corazón entregado a Él. Un corazón que le ama, que le busca, que tiene contentamiento a pesar de las circunstancias difíciles. Dice, pero la semilla sembrada en buena tierra representa a los que oyen la palabra y la entienden. ¿Y qué? Dan una buena cosecha, como las espigas que dieron 100, 60 o 30 granos por semilla. Y eso pasa en la vida cristiana. ¿Qué tipo de frutos estás dando tú en tu vida? ¿Has dado, aunque sea un poquito de fruto que se muestra que tienes vida espiritual en Cristo? Y bien lo dice, que hay unos que dan 100, otros 60, otros 30. Yo como cristiano he conocido en la iglesia personas que tienen 10 años de conocer de Dios, 20 años de conocer de Dios. Y recuerdo, por ejemplo, a Celia y Sergio en el ministerio de bienvenida, que los conocí, tenía un año la hermana Gaby invitándolos, y vinieron a la boda de Gaby y Arturo. Y después de esa boda el sábado, el domingo, el día siguiente estaban en la iglesia. Un año invitándolos, ¿no? Igual que Catalina, Anaí, un año invitándola. Así que no se preocupe, sigue invitando a la gente que le ha dicho que viene y no viene. Sígale invitando. Al año vienen. Sí. Y después de un año vinieron y les encantó recibir la palabra de Dios. Y vinieron 3 semanas y les dije, Sergio, Celia, ¿puedo ir a visitarlos? Y me dijeron, sí, claro. Y llegué y vi un anhelo, un hambre de Dios. Tenían preguntas y deseo de conocer. Les presenté el plan de salvación. Nos tomamos de la mano y le entregaron su corazón a Cristo. Y le dijeron, Señor, queremos confiar en ti, en tu sacrificio, en tu salvación. Estaba Gaby allí. Salimos y me encuentro a Francisco, el vecino, y también le compartimos del Señor. Y ahorita están las 2 familias creciendo en Cristo en la iglesia. Y a los 10, y veía un anhelo en Sergio y Celia de que cuando llegaba alguien nuevo, se acercaban y le querían hablar de Jesús, porque ellos experimentaron el temor de venir a una iglesia que no conocen y tenían amor por la gente. Y yo les dije, Sergio y Celia, ¿no les gustaría estar en el ministerio de bienvenida, saludando a las personas, viendo cómo podemos servirles como iglesia? Pues a pastor no sabemos, pero nos aventamos a hacerlo. Y ahora 4 años después, cuando llegaron la iglesia tenía 140, ahora ya, si vienen todos, son más de 400 si vienen todos. Dios usó sus vidas de una manera poderosa. A los 10 meses de conocer a Cristo, estaban a cargo de un ministerio importantísimo en la iglesia. ¿Por qué? Porque su vida estaba dando fruto, porque amaban al Señor, porque al que tiene le será dado y le será dado más. Pero al que no tiene y está sentado guardando sus talentos, sus dones, la capacidad que Dios te dio, el llamado que Dios ha hecho, y no haces nada más que trabajar y no servir a Dios y no hablarle a nadie de Cristo y no involucrarte en nada, tu vida se va a oxidar. No va a dar el fruto que Dios quiere que tengas. Y pensamos, Jesús dijo, los he puesto para que lleven fruto y su fruto permanezca y sean así mis discípulos. En Juan capítulo 15, verso 8 y 16. Y también Gálatas 5, 22 dice que el fruto de nuestras vidas, de Dios en nosotros, es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad. Muchas veces nos falta mucho de ese fruto a cada uno de nosotros, pero ese es el fruto de estar con el Señor. Paciencia, dominio propio. ¿Cuánto fruto estás dando? ¿A 100? ¿A 60? ¿A 30? ¿Sí? Los que dan mucho fruto oyen la palabra, la entienden y dan una buena cosecha abundante. Tremendo mensaje que Dios tiene para nosotros en esta mañana. ¿Qué tipo de terreno es tu corazón? ¿Qué tipo de terreno eres tú? ¿Cuál de esos 4 eres tú?
El que tiene un corazón endurecido y Satanás quita lo sembrado y no permites que Dios dé fruto en tu vida. Eres el lugar pedregoso que recibes con ánimo y sí, yo quiero de Dios, pero no tienes raíz ni profundidad. No lees la Biblia, no oras, eres inconstante en crecer. Llegan los problemitas, te da tantito calor del sol y tropiezas y abandonas todo y lo tiras. O eres aquel que sí crece la plantita y ahí quiere, pero también quiero dinero y también tengo mi trabajo y ay, el afán y ay, quiero que el Juancho me haga caso y que la Petra salga conmigo. Y está uno pensando en cosas que a veces te distraen. No digo que está mal perseguir metas y querer salir adelante. El asunto es cuando se vuelve una prioridad y hacemos a Dios a segundo lugar, porque mi vida es lograr esto que yo quiero y Dios no tiene parte en los planes de mi vida. O eres un corazón donde Dios va a producir una cosecha abundante para su gloria y su honra. Dice en Mateo 16:25, porque todo el que quiere salvar su vida, quiero ser feliz y quiero hacer dinero y quiero salir adelante, todo el que quiere salvar su vida sin Dios, ¿cómo acaba? La perderá. Y todo el que pierde su vida y la entregue por causa de mí, ¿qué? La hallará. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Vamos a inclinar el rostro y orar. Si Dios tocó tu corazón, quiero que tomes un momento en tu corazón para analizar qué habló Dios a ti en esta tarde. Es palabra de Dios lo que vimos y es un recordatorio para cada uno de nosotros de la importancia de dejar que la palabra de Dios fructifique en nosotros, para que Dios te dé más y Dios te use para su gloria y su honra. Al que tiene le será dado, al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué tipo de corazón eres? ¿Estás afanado por los problemas, por tu trabajo, por hacer dinero, al grado que no hay cabida en tu vida para Dios? ¿O estás preocupado por el rechazo de tu familia, de la gente, a tal grado que tienes temor de profundizarte más en amar a Dios y conocerle más? O quizá tienes un corazón endurecido y sabes que necesitas de Dios, pero has endurecido tu corazón, has permitido que Satanás quite de tu corazón, que ha cegado tus ojos para no ver. Quizá Dios te llama hoy a que entregues tu vida a Él y le digas: Señor, yo no sé si te conozco, te entrego mi corazón, te pido perdón, quiero seguirte. Este mensaje ha tocado mi vida, Señor. O quizá tú eres alguien que ya conoces de Cristo y Dios está diciendo: hijo, hija, quiero que tu vida dé mucho fruto para mi gloria y para que encuentres plenitud y paz en mí.